Muy bien, chicos, este video es la parte 2 de la clase de automatizaciones en el DAW Reaper. Pues si de pronto llegas a este video sin haber visto la primera parte, pues te recomiendo que pares y veas primero la primera parte para que puedas comprender bien todo lo que voy a explicar de aquí en adelante. Entonces, bueno, en la primera parte pues habíamos visto las automatizaciones, digámoslo así como manuales, que las hacíamos pues con el mouse dibujando o haciendo cambios a la línea de la envolvente eh, con el lápiz o creando unos nodos y haciendo también uso de la rejilla y del snap para poder hacer estas modificaciones de una manera un poco más elegante, ¿cierto? En esta segunda parte vamos a revisar algo que se llaman los modos de automatización, eh, que nos permiten pues hacer también ciertos automatismos eh, y usar superficies de control para las personas que de pronto tengan por ahí la posibilidad de acceder a este recurso. Bueno, entonces, miren, aquí en el mismo botón donde hacemos visibles todas las automatizaciones, hay aquí una opción que se llama Automation Mode. Esta opción pues me permite intercalarme entre los diferentes modos de automatización que hay aquí. El que viene por default es este que se llama Trim Read, ¿sí? Que me permite leer la automatización, pero también me permite hacerle un trim, que es darle como un realce adicional, una ganancia adicional o una reducción a una automatización que ya está generada, ¿sí? Eh, por ejemplo, voy a hacer aquí una automatización rápida, similar a las que había hecho en el video anterior. Entonces voy aquí con el lápiz, voy a dibujar aquí una automatización cualquiera. Y en este modo que es el Trim Read, yo puedo con el knob o con el fader del volumen, puedo hacer que lo que yo tenga seleccionado, ¿sí? Observen que aquí en esta parte tengo seleccionado solo este punto, los de acá no, ¿cierto? Voy a seleccionarlo todo. Que lo que yo tenga seleccionado aumente o disminuya digámoslo así, como su ganancia o su trim sería como la palabra más adecuada, pero manteniendo la misma relación de la automatización que se había dibujado. Entonces miren que si yo bajo aquí un poco el fader, miren que, bueno, esto genera como un efecto resorte, es decir, yo lo bajo y él se regresa pues a su punto original. Y entonces me permite que yo pueda aumentar o disminuir la, el volumen de la automatización, pero sin perder la relación de la automatización que yo había hecho aquí. Entonces aumento todo un poquito, pero conservando la misma relación entre los volúmenes en cada parte, ¿cierto? Esto se permite pues hacer en el modo Trim Read, ¿cierto? Si yo no modifico esto, pues él simplemente en este modo lo que hace es leer la automatización que hay ahí guardada. Hay otro modo que se llama el modo Read. Este modo pues simplemente me lee la automatización, así que este pues no tiene como eh, digamos no tiene mayores características, así que lo voy a pasar. Está el modo Touch, que este modo pues sí tiene muchas características especiales, este digamos es uno de los más importantes. Yo voy a darle aquí con comando Z o control Z para deshacer toda esta automatización que había y dejar esto restaurado, ¿cierto? Bueno, aquí lo dejo restaurado y el valor pues el valor como que voy a dejar como de base para esto va a ser menos 10 decibeles y sobre ese valor de base pues voy a generar las demás automatizaciones. Entonces, miren, aquí en el modo touch lo que hace es que me permite que yo ponga a reproducir el audio y que en el momento en el que yo toque el parámetro que yo estoy automatizando, pues él empiece
a guardar o a grabar la información de esa automatización, ¿sí? Entonces, es decir, yo pongo a reproducir este audio, ¿cierto? Y en cierto punto en el que yo considere que debo aumentar o disminuir el volumen, pues le empiezo a hacerlo. O sea, toco el fader o el knob del volumen, que es la envolvente que estoy usando en este momento. Y una vez lo empiece a tocar, pues él va a empezar a grabar esa información y va a empezar a aumentar el volumen aquí en la envolvente de la automatización. Y va a hacer eso hasta el momento en el que yo suelte el fader. Cuando yo lo suelte, él se regresa al valor original. Básicamente en eso consiste el modo tocar. Entonces, pues vamos a hacer una demostración. Simplemente lo voy a poner a reproducir y en cierto momento toco el fader, aumento el volumen y después lo suelto y ustedes se darán cuenta que se regresa a su valor original. Lo voy a tocar. En este momento tengo el clic presionado, no lo he soltado nunca. Y lo voy a soltar ya. Entonces observen que en el momento en el que yo lo solté, cuando yo dije ya, en ese momento dejé de presionar el clic y inmediatamente el valor de la automatización se regresó a su valor de base, ¿cierto? Durante todo este tiempo que él estuvo grabando de esta forma, pues yo estuve tocando aquí el fader, tuve el clic presionado sobre este fader y él generó esa automatización, ¿cierto? Este modo de automatización que se llama tocar, pues consiste en eso, en que mientras yo toco el fader, él graba automatización. En el momento en el que lo dejo de tocar, pues él deja de guardar la automatización. Entonces este pues es uno de los modos más usados, se llama el modo touch. Voy a pasar a otro que se llama el modo latch, pero primero voy a deshacer acá para que me quede, voy a restaurar, bien. Y ahora sí, vengo al modo latch y les voy a mostrar la diferencia. Este pues es un poco similar al anterior en el sentido en el que cuando empiezo a tocar el fader, él empieza a guardar la automatización. La diferencia entre este y el anterior es que cuando lo dejo de tocar, no se regresa a su valor de base, sino que se queda en el último valor en el que estaba cuando yo lo dejé de tocar, ¿sí? Entonces vamos a hacer una demostración. Lo voy a tocar ya. Todo el tiempo tengo el clic presionado. Y lo voy a soltar ya. Entonces observen que yo ya lo solté y él no se regresó a su valor de origen, sino que se quedó en el último valor donde yo lo había dejado. Observen como les decía que una vez lo solté, él no se regresó a su valor de base, que era -10, como pasó con el modo tocar, que se regresó más o menos hasta este punto, sino que se quedó en el último valor en el que yo lo había dejado, que había sido -4.9. Se quedó ahí todo el tiempo cuando lo solté hasta el momento en el que detuve la reproducción. Cuando yo ya le di pause, cuando paré, se regresó a su valor de base, ¿sí? Esa digamos que es la diferencia entre el modo touch y el modo latch. El modo touch regresa a su valor de base cuando lo dejo de tocar y el latch se queda en el último valor en el que estaba cuando lo dejé de tocar. Esa es como la diferencia. Ambos modos son ampliamente utilizados y pues según la necesidad que uno tenga, pues decide si usa el uno o el otro. Bien, voy a restaurar aquí esto. Lo dejo aquí de nuevo en 0 y voy a seguir mirando los otros modos.
Hay otro modo por aquí bien particular que se llama el modo Latch Preview. Este modo, pues digo que es particular porque no es muy usado y porque no es muy común en todos los DAOs. Eh, por ejemplo, el modo Latch y el modo Touch son comunes en prácticamente todos los DAOs. Cualquier DAO que busques va a tener estos dos, o casi cualquiera, pues va a tener estos dos modos. Pero este modo Latch es algo un poco más particular, por eso decía que no es muy común. Y requiere de unas acciones especiales. Entonces, bueno, vamos a explicarlo. Entonces ponemos el modo Latch Preview y este modo lo que hace es que cuando yo muevo el parámetro, él internamente almacena la información del valor, pero no la graba aquí dentro de la envolvente, sino que se queda con esa información almacenada adentro internamente, ¿sí? Y solo la imprime o la escribe aquí en el momento en el que yo le doy la instrucción de que lo haga, ¿sí? Entonces, bueno, voy a poner aquí a reproducir un poco y voy a mover aquí el parámetro y ustedes notarán que no se va a generar, pues no se va a modificar aquí la envolvente. Sin embargo, sí se va a modificar o sea, auditivamente se va a modificar el volumen, pero la envolvente no, ¿sí? Entonces, ahí va. Observen que estoy aquí en 0.27. Ahora estoy bajando. En este momento estoy en menos 22.60 y podemos escuchar que la guitarra pues está muy bajita de volumen. En cierto momento estuvo muy alta, ahora está muy bajita, pero si vemos aquí en la envolvente pues no se ha grabado ninguna información. La envolvente ha permanecido en su valor de base, ¿cierto? A pesar de que yo he hecho esas modificaciones, ¿sí? Listo, entonces voy a detener la reproducción. Lo que él estaba haciendo internamente es guardar la información de la información del valor del parámetro, pero no lo está imprimiendo aquí, ¿sí? Para que yo lo imprima necesito acudir a una acción, ¿cierto? Y esas acciones pues las puedo activar aquí a través de este menú de aquí que dice Actions. Entonces yo vengo aquí a este menú de Actions y yo puedo buscar las acciones que me permiten escribir una automatización, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren, yo vengo aquí a este buscador y le escribo la palabra write. Entonces, cuando escribo write, él me muestra todas pues las acciones que él tiene disponibles para generar escritura de automatización acá sobre la envolvente. Son bastantes, entonces ustedes pues deben de decidir cuál de esas quieren usar. Por ejemplo, me permite, digamos esta que voy a seleccionar, me permite escribir el valor actual sobre la envolvente que tengo activa desde el punto en el que está el cursor hasta el final del proyecto, ¿sí? Entonces, miren, si por ejemplo yo usara esta opción, miren, tengo el cursor aquí en este punto, ¿cierto? Entonces, ¿el qué va a hacer? Va a escribir el valor actual que tiene almacenado desde este punto hasta el final del proyecto. Recordemos que el valor actual que tiene almacenado pues debe ser menos 22.60. Entonces, si yo le doy esta opción, él debería inscribir de aquí en adelante ese valor. Entonces, listo, lo selecciono, le doy aquí esta opción que dice Run
y efectivamente miren que de el cursor hasta el final del proyecto escribió ese valor que yo tengo, ¿cierto? Esta es la manera como opera el modo Latch Preview, o sea, guarda el último valor, pero requiere que yo le dé una acción de escritura para que lo inscriba en uno de los puntos. A mí me parece que así, como aparece, como aparece por default el cuadro de las acciones para automatizar, me parece que es como un poquito engorrosito tener que tener aquí el cuadro todo el tiempo y estar seleccionando y darle run. Así que una opción es uno seleccionar cuál de esas opciones de escritura quiere usar y asignarle un shortcut. Un shortcut es un atajo de teclado en el cual él aplique la acción de manera rápida, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo uno aquí que es comando Shift A, ¿cierto? A mí particularmente, por ejemplo, me gusta esta forma de escritura, que es que inscriba el valor, en la envolvente activa en la selección de tiempo, ¿sí? La selección de tiempo es cuando yo selecciono aquí cuando yo hago esto, ¿cierto? Miren, estoy seleccionando este fragmento. Entonces, si yo aplicara aquí el shortcut comando Shift A, pues él me aplicaría el último valor que tiene almacenado en el Latch Preview, lo aplicaría aquí a este fragmento, ¿cierto? Eh, de eso pues se trata más o menos esto. Ustedes pueden seleccionar cualquiera, ¿sí? Yo, por ejemplo, para este caso, para mostrarles cómo agregar otro, voy a usar, por ejemplo, este otro, que también es de la selección de tiempo. Lo que pasa es que ya no lo aplica solo a la envolvente activa, sino a todas. Entonces, por ejemplo, voy a usar este y le voy a poner un shortcut que sea, por ejemplo, comando Shift W. Comando Shift W. Y ahí ya este, asigno este comando Shift W, lo asigno a esta acción, que es escribir en todas las envolventes eh, el último valor que tenga y que lo hace en esa selección de tiempo que yo tenga. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, miren, voy a seleccionar un valor que me parezca adecuado para este fragmento de aquí. Vamos a este fragmento que es como una especie de precoro. Voy a aumentarlo aquí. Entonces él lo va a almacenar internamente, pero no, como recordemos que no lo va a inscribir aquí. Me parece que, por ejemplo, este valor, menos 12.59, es un buen valor para estos acordes de este fragmento. Entonces yo hago la selección aquí, selecciono esto y le voy a dar el shortcut que yo había puesto, que era comando Shift W, que inscribe la información que tiene almacenada, que en este caso sería menos 12.59, la inscribe en la selección de tiempo que yo tengo. Entonces comando Shift W y como ven ahí está, acaba de inscribir sobre esa selección de tiempo esa información que yo tengo ahí. Y así sucesivamente puedo continuar. Digamos que voy para la siguiente estrofa. Digamos que aquí lo quiero un poquito más bajito. Digamos que aquí quiero menos 16.4. Entonces selecciono ese fragmento y le doy el shortcut comando Shift W o comando Shift A, cualquiera de los dos. Y ahí me queda inscrita esa información sobre ese punto. Y así sucesivamente. Así funciona el Latch Preview. Como les decía, me parece que pues es bastante útil, aunque implica como
un poco más de pasos, pero es útil y vale la pena pues que lo exploren. Bien, bueno, vamos a darle a esto comando Z para regresar al valor original de base que teníamos. Listo. Y nos vamos a pasar al modo write. Listo. Modo write. Bueno, el modo write es un valor que de una vez inscribe la información que yo le dé, ¿sí? Entonces, observen que aquí en este momento, pues, esperen, yo miro una cosita aquí. Este en este momento está, la envolvente de base está en -10, ¿sí? Pero el parámetro aquí en este momento está en -16.4, ¿sí? Es decir que, a ver, en este momentico está en 0. Dejémoslo ahí como está, en -10, ¿cierto? El parámetro que yo ponga aquí, lo que yo decida que sea el valor que este volumen va a tener, una vez que yo inicie la reproducción, él va a grabar esa información sobre esa envolvente, ¿sí? Hagamos primero pongamos, digamos, activemos de nuevo el modo Trim Read y hagamos una automatización como las primeras que hicimos, una automatización cualquiera, ¿cierto? Ahora, sobre esa automatización, digamos que yo decido que de este punto en adelante, la automatización valga -20.4 de aquí en adelante. Entonces, si yo ya tengo decidido que de ahí de ese punto en adelante lo que quiero es que grabe -20.4, pues yo simplemente lo que hago es venirme aquí al valor que quiero, digamos -20.4, y con el modo write activado, él simplemente mientras la reproducción dure va a inscribir ese valor en la envolvente. Como pueden observar, él está inscribiendo el valor -20.4 durante todo el tiempo que la reproducción dure. Cuando yo detenga la reproducción, pues él va a dejar de inscribir ese valor. Digamos que ahí. Entonces miren, ahí detuve la reproducción y él dejó de inscribir ese valor que yo tenía ahí y ya pues continúa con la automatización que había por debajo, ¿cierto? Este parámetro write, pues les recomiendo que este modo de automatización write, pues les recomiendo que lo manejen con cuidado porque pues el problema de este es que siempre que usted le dé play va a estar inscribiendo información. Entonces, si usted no se da cuenta y usted tiene aquí una automatización creada, digamos que usted llegue y lo pone en modo write y le da play, solo con darle play él arranca a grabar la automatización del último punto donde usted lo haya dejado. Entonces es muy fácil que se cometan errores y que por accidente pues usted borre el trabajo que ya había hecho cuando está trabajando en este modo write. Así que les recomiendo pues que lo usen. Cuando lo vayan a usar, pues lo usan una vez y que acto seguido se regresen a otro modo más seguro, como el latch o el trim read, ¿cierto? O el mismo read, que genera automatizaciones solo en el momento en el que usted toca el parámetro, ¿cierto? Eso es. Bueno, esto es como, digamos, pues toda la explicación con respecto a lo que es los modos de navegación. Los modos de automatización, ¿sí? Nos faltaría ver, para cerrar el tema pues, de automatizaciones, nos faltaría ver lo que son las automatizaciones de plugin, ¿sí? Pero entonces, esas automatizaciones de plugin las vamos a ver en un siguiente video. Dejemos este hasta aquí y ya en el próximo video continuamos con ese tema.